Don Roberto estaba sentado en su vieja mecedora de mimbre, en el centro del patio de su casona de adobe encalada. Su rostro, curtido por el sol y los años, parecía un mapa de tierra seca que anhelaba la lluvia. Cada arruga narraba una historia de sacrificio y fe. La luz cobriza del atardecer se filtraba a través de las ramas del viejo moral que presidía el patio, dibujando sombras alargadas sobre las baldosas desgastadas. Una brisa suave traía el aroma a tierra húmeda y el recuerdo lejano del pan recién horneado, evocando en su memoria días ya pasados, días en los que aquella casa retumbaba con la vida, los gritos y las risas de sus hijos. Don Roberto sostenía entre sus dedos un rosario de madera de olivo, pasando las cuentas lentamente, no tanto para rezar en ese momento, sino para aferrarse a los recuerdos que se negaban a desvanecerse. 4 hijos varones y una hija. En ellos había volcado su vida, sus ahorros y sus desvelos, trabajando de sol a sol en el campo para que ellos fueran hombres de bien, para verlos prosperar. Y así había sido. Hoy eran hombres de posición y fortuna, cada uno en su ciudad, cada uno en su propio mundo. Ricardo, el mayor, era un comerciante de telas respetado en la capital. Manuel, un contratista que levantaba edificios de apartamentos. Marcos, dueño de una firma de diseño de interiores y muebles de lujo. Y Santiago, un alto funcionario en un ministerio del gobierno. Y luego estaba Carmen, su pequeña Flor, a quien había casado con José, un carpintero honrado y trabajador. Vivían en un pueblo vecino, con sencillez y apuros, pero con paz. Don Roberto soltó un suspiro profundo que pareció vaciarle el pecho. A sus casi 80 años, la soledad se había instalado en los rincones de la casa como el polvo que se acumula en los muebles olvidados. Desde la muerte de su esposa, su amada Elena, hacía 2 años, sentía que algo se había roto irremediablemente en su interior. Ella había sido el pilar, la calidez del hogar. Sin ella, la casona no era más que muros fríos y silencios prolongados. Sus hijos le enviaban un giro postal cada mes, puntuales como un reloj. Pero él no anhelaba el dinero. Él anhelaba la llamada que no fuera apresurada, la visita prometida que nunca llegaba, la pregunta sincera: ¿cómo estás, papá? Aquella noche de invierno, mientras el viento silbaba colándose por las rendijas de las ventanas, don Roberto acercó su vieja Biblia a la luz de la lámpara de aceite. Sus ojos cansados se posaron en un pasaje del Eclesiástico. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y mientras viva no le causes tristeza. Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él y no lo desprecies. El corazón le dio un vuelco y los ojos se le humedecieron. ¿Dónde estaba esa indulgencia? ¿Dónde estaba el honor que sus hijos le debían? Una idea comenzó a germinar en su mente, persistente y dolorosa, tal vez una prueba enviada por Dios para revelarle la verdad de su propia vida. ¿Por qué no ir a vivir una temporada con cada uno de ellos? Sería la manera de ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos la realidad de su afecto. Había llegado el momento de probar sus corazones, de ver si la riqueza había corrompido la buena semilla que él y Elena habían sembrado, o si el metal noble de su crianza aún perduraba bajo las capas de la ambición. Don Roberto luchó con esta idea durante días. Temía descubrir lo que no quería saber. Temía que se hiciera pedazos la imagen idealizada que guardaba de sus muchachos. Pero la duda era como una termita royendo los cimientos de su alma, y debía detenerla. Iré a verlos, uno por uno, se dijo a sí mismo con una determinación repentina mientras observaba el amanecer. Que sea lo que Dios quiera. No me queda vida para vivir de ilusiones.
Con manos temblorosas pero firmes, preparó una pequeña maleta de cuero gastado. Guardó 2 mudas de ropa, su Biblia, su rosario y las medicinas para la presión. No le dijo a nadie sobre su decisión, ni siquiera a Carmen. No quería ser una carga ni que nadie intentara disuadirlo. A la mañana siguiente, tras rezar sus oraciones matutinas y encomendarse a la Virgen, cerró el pesado portón de madera de su casa. El sonido del cerrojo resonó como el final de un capítulo. Caminó despacio hacia la parada del autobús de línea en la plaza del pueblo. Su primer destino era la capital, la ciudad de Ricardo, su primogénito. Mientras el autobús avanzaba por la carretera serpenteante, dejando atrás los campos de olivos, el corazón de don Roberto latía entre la esperanza y el miedo. Recordaba a Ricardo de niño, agarrado a su pantalón, y de joven, pidiéndole consejo para sus primeros negocios. ¿Dónde había ido ese niño? ¿Qué quedaba de aquel joven? El viaje de 3 horas se le hizo eterno, pero finalmente llegó a la bulliciosa ciudad. Don Roberto bajó del autobús, aturdido por el ruido del tráfico y la prisa de la gente. Un forastero en un mundo de cemento y cristal, llevando consigo nada más que una maleta vieja y una verdad que estaba a punto de poner a prueba. Al llegar a la capital, don Roberto tuvo que preguntar varias veces por la dirección. La ciudad había crecido como una bestia de hormigón, devorando los antiguos barrios que él recordaba vagamente de visitas pasadas. Finalmente, un taxista le indicó una torre residencial en una de las avenidas más exclusivas de la zona norte. Don Roberto se detuvo frente al edificio. Era una mole impresionante de cristal y acero que reflejaba el sol de la tarde con una intensidad que lastimaba la vista. La entrada era de mármol pulido, flanqueada por maceteros con plantas exóticas que parecían de plástico de lo perfectas que eran. Sintió una punzada de inquietud en el estómago. Se alisó la chaqueta de pana gastada y se ajustó la gorra, consciente de repente de lo mucho que desentonaba su figura campesina en aquel escenario de opulencia. ¿A dónde va, señor?, le interceptó un conserje uniformado con gesto severo antes de que pudiera tocar el interfono. Vengo a ver a mi hijo, Ricardo. El señor Ricardo Montalvo, del 5º piso. Respondió don Roberto con voz tranquila, pero firme. El conserje lo miró de arriba abajo con escepticismo, pero tras una llamada rápida por el interfono, le abrió la puerta de cristal con desgana. Don Roberto subió en un ascensor silencioso y rápido, sintiendo que dejaba el suelo firme demasiado deprisa. Al llegar al 5º piso, tocó el timbre. Abrió la puerta una empleada doméstica joven, vestida con un uniforme impecable de color gris y delantal blanco. Lo miró con extrañeza, fijándose en la maleta vieja. ¿Qué se le ofrece? ¿Es una entrega?, preguntó ella. Soy el padre de don Ricardo, dijo él. Los ojos de la chica se abrieron con sorpresa. Se hizo a un lado titubeando. Disculpe. Pase, pase. La señora está en el salón. El interior del apartamento era vasto y frío. Los suelos de madera brillante, las lámparas de diseño y los muebles blancos inmaculados parecían sacados de una revista, no de un hogar donde viviera gente de carne y hueso. ¿Suegro? La voz de Sofía, la esposa de Ricardo, resonó desde el fondo del salón. Apareció una mujer elegante, envuelta en una bata de seda, con el cabello perfectamente peinado y un intenso olor a perfume caro. No hubo abrazo, solo una mirada de desconcierto y una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. ¡Qué sorpresa! Ricardo no me dijo que venías, soltó ella, manteniendo la distancia. No lo sabía, hija. Quise darles una sorpresa. Pasar unos días con ustedes y ver a los nietos, explicó don Roberto, tratando de ignorar la frialdad del recibimiento. Ya veo.
Sofía miró el reloj de pared con impaciencia. Bueno, hiciste bien. Pero Ricardo está en la oficina y no volverá hasta tarde. Tenemos una cena de negocios esta noche, así que estará muy ocupado. Se volvió hacia la empleada. Marta, prepara el cuarto del final del pasillo para mi suegro. Luego, dirigiéndose a don Roberto con tono de quien resuelve un trámite administrativo, añadió: Ponte cómodo. Estás en tu casa. Marta lo guió por un largo pasillo, pasando de largo las habitaciones principales, hasta llegar a una puerta junto a la cocina. Era una habitación pequeña, pensada originalmente para el servicio o como trastero. Tenía una ventana estrecha que daba a un patio interior oscuro y olía a productos de limpieza y encierro. La cama era estrecha y el colchón parecía duro. Don Roberto dejó su maleta sobre una silla de plástico. Sintió un nudo en la garganta. ¿Esta era la habitación de invitados en el palacio de su hijo mayor? Se lavó la cara en el pequeño baño adyacente, rezó un Padre Nuestro en silencio para calmar su espíritu y salió al salón, esperando encontrar algo de calor familiar. Sus nietos, Andrés y Clara, estaban allí, absortos en sus tabletas electrónicas. Apenas levantaron la vista cuando él entró. «Hola, muchachos, soy su abuelo», dijo don Roberto intentando sonar animado. «Hola», murmuró Andrés sin apartar la vista de la pantalla. Clara solo hizo un gesto vago con la mano. Nadie se levantó para abrazarlo. Nadie le preguntó por el pueblo, ni por el viaje. Se sintió como un mueble viejo y fuera de moda que alguien había colocado por error en una exposición de arte moderno. La noche cayó y con ella llegó Ricardo. Entró hablando por el teléfono móvil, con el ceño fruncido y aire de importancia. Cuando vio a su padre sentado en el borde del sofá, detuvo la llamada un segundo. «Papá», dijo, bajando el teléfono. «Vaya, ¿qué haces aquí?» Se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla, un roce seco y apresurado. «¿Está todo bien en el pueblo? ¿Pasó algo grave?» «No, hijo, todo está bien. Solo vine a visitarlos», respondió don Roberto, buscando la mirada de su hijo. «Ah, qué bien, dijo Ricardo mirando ya hacia el pasillo donde le esperaba su mujer. «Mira, papá, hoy he tenido un día infernal en la empresa. Voy a ducharme y a cambiarme. Mañana hablamos con calma, ¿sí? Cena algo y descansa». Y desapareció por el pasillo sin esperar respuesta. Esa noche, don Roberto se acostó en la cama estrecha del cuarto de servicio, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad y el zumbido de la nevera al otro lado de la pared. El frío que sentía no venía del aire acondicionado, sino de una certeza helada que empezaba a calar en sus huesos. Ricardo tenía dinero, tenía éxito, tenía una casa que valía una fortuna. Pero no tenía tiempo para su padre, no tenía un minuto para escuchar. Aquella primera noche fue la más larga que don Roberto recordaba. Y mientras miraba el techo oscuro, se preguntó si aún quedaba algo de aquel niño que corría por los olivares en el hombre de negocios que acababa de darle la espalda. Don Roberto abandonó el apartamento de Ricardo una semana después, con la misma discreción con la que había llegado. Su nuera Sofía apenas levantó la vista de su revista para despedirlo, y sus nietos ya estaban en el colegio. Salió de aquel edificio de cristal, sintiendo que escapaba de un congelador, esperando encontrar algo más de calor en la casa de su segundo hijo. Manuel, el contratista, vivía en un barrio que, aunque próspero, era más ruidoso y abigarrado. Su éxito había sido rápido y notorio, construido a base de cemento y especulación inmobiliaria. La casa era un edificio de 3 plantas de fachada ostentosa, con balcones de hierro forjado y molduras doradas que gritaban dinero nuevo. Manuel era dueño de todo el bloque.
Don Roberto tocó el timbre del videoportero. Tras una espera larga, se escuchó un zumbido eléctrico y la puerta se abrió. Subió las escaleras con dificultad. El ascensor parecía estar fuera de servicio o bloqueado con llave. Al llegar al segundo piso, encontró la puerta del apartamento entreabierta. Desde dentro salía la voz estridente de una mujer discutiendo por teléfono. «Te he dicho que no quiero ese granito. Quiero el importado. Me da igual lo que cueste, Manuel paga». Don Roberto empujó la puerta suavemente. En el recibidor, rodeada de cajas de electrodomésticos aún sin desembalar y rollos de alfombras, estaba Yolanda, la esposa de Manuel. Era una mujer robusta, vestida con ropa de casa que intentaba ser elegante, pero resultaba excesiva, con demasiadas joyas para un martes por la mañana. Al ver a don Roberto, cortó la llamada bruscamente. «¿Y usted quién es? ¿Cómo entra así?», ladró, mirándolo con desconfianza. «Soy Roberto, el padre de Manuel». «Buenos días, hija». Los ojos de Yolanda se abrieron con sorpresa, pero no hubo rastro de alegría en ellos, solo una mueca de fastidio mal disimulada. «Ah, don Roberto. Manuel no está. Está en una de las obras. ¿Qué quiere?» «Vengo a visitarlos, a pasar unos días con mi hijo y mi familia», respondió él, sintiendo cómo se le encogía el estómago ante la aspereza de la mujer. Yolanda resopló ruidosamente, cruzándose de brazos. «¿Unos días? Ay, Dios mío. ¿Y dónde piensa meterse? La casa está patas arriba, ¿no lo ve? Tengo a los albañiles viniendo mañana y las habitaciones de invitados están llenas de muebles que compramos para la casa de la playa». Don Roberto apretó el asa de su maleta. «No necesito mucho espacio, hija. Cualquier rincón me sirve». «Pues tendrá que ser en el sofá del salón», dijo ella con desdén, señalando un mueble de cuero blanco rodeado de muestras de azulejos. «No tengo otro sitio. Y espero que no ronque, porque aquí se oye todo». Así comenzó su estancia en casa de Manuel. No hubo cuarto de invitados, ni privacidad. Don Roberto dormía en el sofá, despertándose al amanecer antes de que el servicio o los niños comenzaran el trasiego diario. Sus nietos, malcriados y ruidosos, pasaban corriendo por el salón, tropezando con sus piernas sin pedir disculpas, tratándolo como a un estorbo invisible. Yolanda nunca intentó acercarlos a él. Al contrario, parecía temer que la vejez de don Roberto fuera contagiosa o manchara la tapicería nueva. Manuel llegaba por las noches, cubierto de polvo de obra y oliendo a tabaco y estrés. Su saludo era siempre apresurado. «Hola, papá. ¿Todo bien?» «Perdone el desorden, estamos reformando», decía sin mirarlo realmente a los ojos, antes de hundirse en su sillón para quejarse de los proveedores, de los sindicatos y de las facturas. Si don Roberto intentaba hablarle de cosas importantes, de la familia o del pasado, Manuel lo cortaba. «Papá, ahora no. Tengo la cabeza como un bombo. Necesito descansar». Una noche, don Roberto se sintió mal. La cena había sido pesada y grasienta. Sobras recalentadas que Yolanda le había servido en un plato aparte, y necesitaba su medicina para la presión, que se le había terminado. «Hijo», le dijo a Manuel cuando éste cruzaba el pasillo, «necesito que me compres las pastillas mañana. Se me han acabado y no traigo suelto». Manuel soltó un bufido de impaciencia, sacando la cartera con brusquedad. «¿No trae dinero, papá? Usted sabe cómo están los gastos. Tome». Le tendió un par de billetes sin contar. «Mañana se las compra usted en la farmacia de abajo». El gesto, tan carente de cariño, dolió más que la enfermedad. Pero lo peor llegó 2 noches después. Don Roberto, que no lograba conciliar el sueño en aquel sofá incómodo, escuchó voces que venían del dormitorio principal. La puerta estaba abierta y las voces subían de tono. «¿Hasta cuándo se va a quedar tu padre aquí?».
gritaba Yolanda. Ya lleva 4 días. Estoy harta de verlo ahí tirado en medio del salón como un trasto viejo. Tengo visitas mañana y no quiero que esté estorbando. Baja la voz, Yolanda, te va a oír, suplicaba Manuel con voz cansada. Me da igual que me oiga, que se vaya con Marcos o con Santiago. ¿O es que no tiene más hijos? Este no es un asilo. Es mi padre, mujer. ¿Qué quieres que haga?, respondió Manuel. Pero en su voz no había defensa, solo resignación y debilidad. Pues dale dinero y que se vuelva al pueblo. Ya bastante tenemos con nuestros problemas. Las palabras de Yolanda fueron latigazos en la oscuridad. Don Roberto se cubrió la cabeza con la manta, temblando, y lloró en silencio. Incluso Manuel, aquel hijo al que él consideraba fuerte y capaz, no era más que un hombre débil, dominado por la codicia y por una mujer sin corazón. En esa casa sobraban los muebles de lujo y faltaba la dignidad. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol y antes de que nadie se levantara, don Roberto recogió sus pocas pertenencias. Dejó el sofá perfectamente estirado, como si nadie hubiera dormido allí. No dejó nota ni despedida. No hacía falta. Salió a la calle respirando el aire frío de la mañana, sintiéndose un poco más encorvado, un poco más viejo. Había cerrado otra puerta, y con ella, otra parte de su esperanza se había desvanecido. Caminó hacia la parada de autobús con el corazón herido, preguntándose si en la casa de Marcos, su tercer hijo, encontraría al fin un poco de la piedad que hasta ahora el mundo le había negado. Don Roberto llegó a la urbanización privada donde vivía Marcos, su tercer hijo, sintiendo que cruzaba la frontera hacia otro país. Las calles estaban impecablemente asfaltadas, bordeadas de setos recortados con precisión quirúrgica. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido ocasional de algún coche deportivo de lujo. La casa de Marcos no parecía un hogar, sino una galería de arte moderno. Era una estructura cúbica de hormigón blanco y ventanales inmensos, rodeada de un jardín zen de piedras y bambú, donde no crecía ni una sola mala hierba. Don Roberto se detuvo ante el portón de acero, intimidado por tanta perfección fría. Le recibió Natalia, la esposa de Marcos. Era una mujer joven y angulosa, vestida con una elegancia estudiada, como si siempre estuviera lista para una sesión de fotos. Al ver a su suegro con su chaqueta de pana y su maleta vieja, una sombra de contrariedad cruzó su rostro inmaculado, aunque rápidamente la cubrió con una sonrisa gélida. «Bienvenido, don Roberto», dijo, sin acercarse a darle 2 besos. «Marcos no está. Tiene una reunión crucial con unos inversores. Pase, por favor». El interior de la casa era aún más intimidante. Todo era blanco, gris o negro. Muebles de diseño italiano, esculturas abstractas y suelos de mármol tan pulidos que don Roberto temía resbalar. «Tenga cuidado con la alfombra, por favor. Es seda pura», advirtió Natalia cuando vio que las botas polvorientas de don Roberto se acercaban a una pieza central del salón. «Disculpa, hija», murmuró él, sintiéndose torpe y sucio. Natalia llamó a una empleada uniformada de negro. «Lleva al señor a la habitación de abajo, la que está junto al garaje, y sírvele un zumo en la cocina, por favor. No queremos ensuciar el salón antes de que lleguen los invitados de esta noche». La habitación asignada era pequeña, limpia y estéril, con una ventana alta que apenas dejaba entrar luz. Era el cuarto que usaban para el chofer antes de que éste se mudara. Don Roberto dejó su maleta sobre la cama estrecha y se sentó, sintiendo que en aquella casa el aire estaba racionado. Cuando Marcos llegó esa noche, lo hizo envuelto en una nube de colonia cara y estrés. Vestía un traje de corte perfecto y zapatos italianos.
Entró en la habitación de su padre mirando su reloj inteligente. «Papá, qué sorpresa tan inesperada», dijo, dándole un abrazo rápido y palmeándole la espalda. «Perdone que no le atienda mucho, pero tengo la agenda a reventar. ¿Todo bien? ¿Necesita algo?» «Solo quería verlos, hijo. Estar con ustedes», respondió don Roberto, notando cómo la mirada de Marcos evitaba la suya, recorriendo la habitación como buscando algo que criticar. «Claro, claro. Bueno, póngase cómodo. Natalia y yo tenemos compromisos sociales toda la semana. Ya sabe cómo es este mundo del diseño. Muchas relaciones públicas. Pero ya encontraremos un hueco». Los días pasaron en un silencio opresivo. Don Roberto apenas veía a sus nietos, 2 adolescentes que hablaban entre ellos en inglés y que lo miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza, como si fuera una pieza de museo que no entendían. Natalia se aseguraba de mantenerlo escondido cuando venían sus amigas a tomar café, cerrando la puerta del pasillo que daba a la cocina. Una tarde, mientras don Roberto rezaba el rosario en su cuarto, escuchó voces en el piso de arriba. La acústica minimalista de la casa hacía que el sonido viajara con cruel claridad. «Marcos, esto no puede seguir así», decía Natalia con voz tensa pero baja. «Tu padre no encaja aquí. Ayer mis amigas del club lo vieron regando las plantas del jardín con esa ropa vieja y me preguntaron si habíamos cambiado de jardinero. Me morí de vergüenza». «Es mi padre, Natalia. Ten un poco de paciencia», respondió Marcos, aunque su tono no era de defensa, sino de súplica. «Paciencia no, Marcos. Este fin de semana tenemos el cóctel de la fundación aquí en casa. No puedo tenerlo paseando por el salón con esas botas. Tienes que solucionar esto. Dale dinero, mándalo a un hotel o que se vuelva al pueblo, pero haz algo». Se hizo un silencio, y luego la voz de Marcos, resignada y débil. «Está bien, tienes razón. Él tampoco debe estar cómodo aquí. Hablaré con él». Esas palabras atravesaron el corazón de don Roberto más profundamente que cualquier insulto. Su propio hijo se avergonzaba de él. Su presencia manchaba la imagen perfecta que habían construido. A la mañana siguiente, Marcos entró en la habitación. Traía una sonrisa nerviosa y un sobre abultado en la mano. «Buenos días, papá». «¿Cómo ha dormido?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí. «Bien, hijo», mintió don Roberto, mirándolo fijamente. Marcos carraspeó, jugueteando con el sobre. «Verá, papá. Estaba pensando. Sé que usted es hombre de campo, de aire libre. Esta ciudad, esta casa tan cerrada, no es para usted. Se le ve aburrido, fuera de lugar». Hizo una pausa, y al no recibir respuesta, continuó más rápido, poniendo el sobre la mesilla de noche. «Así que he pensado en hacerle un regalo. Aquí hay una cantidad importante de dinero, suficiente para que vuelva al pueblo, arregle la casa, se compre lo que quiera y viva como un rey. Quiero que esté cómodo, papá, en su ambiente». Don Roberto miró el sobre y luego a los ojos de su hijo. Vio el miedo, la vergüenza y la frialdad de un alma que había tasado el amor filial y le había puesto precio. «¿Me estás pagando para que me vaya, Marcos?», preguntó con voz suave, pero que resonó como un trueno en la pequeña habitación. «¿Tanto te estorbo?». Marcos se puso rojo y retrocedió un paso. «No, no, papá, no lo tome así. Es por su bien. Nosotros tenemos una vida muy complicada aquí. Usted no lo entiende». «Lo entiendo perfectamente, hijo», dijo don Roberto, poniéndose de pie con dificultad, pero con una dignidad inmensa. «Entiendo que tu alfombra de seda vale más que el padre que te enseñó a caminar». Don Roberto tomó su maleta, que nunca había llegado a deshacer del todo. Se caló la gorra y caminó hacia la puerta. «Papá, espere, el dinero», balbuceó Marcos, señalando el sobre olvidado en la mesilla. Don Roberto se detuvo bajo el marco de la puerta
y se volvió por última vez. Quédatelo, Marcos. Cómprate algo bonito que combine con tus muebles. Yo me voy a buscar un lugar donde las personas valgan más que las cosas. Salió de la Casa Blanca y perfecta, dejando atrás el sobre intacto y a un hijo que, rodeado de lujo, nunca había parecido tan pobre como en ese momento. Caminó hacia la salida de la urbanización sin mirar atrás, con el alma herida pero la conciencia tranquila, listo para enfrentar la última puerta que le quedaba por tocar. La de Santiago, el diplomático. La última parada en el Vía Crucis de Don Roberto era la ciudad donde residía Santiago, el menor de los varones. Santiago siempre había sido el más estudioso, el de las palabras finas y las maneras suaves. Ahora ocupaba un alto cargo en un ministerio del gobierno y vivía en un edificio sobrio y elegante en el barrio de las Embajadas, donde el silencio se confundía con la seguridad y la vigilancia. Don Roberto llegó al atardecer. El portero, un hombre de uniforme azul marino con galones dorados, le pidió su identificación antes de permitirle pasar. Todo allí olía a burocracia y protocolo. Al llegar al apartamento, le abrió la puerta Laura, la esposa de Santiago. Era una mujer de sonrisa medida y ojos calculadores, siempre preocupada por las relaciones sociales y la imagen pública de su marido. «Don Roberto», exclamó con una calidez ensayada, aunque su cuerpo bloqueaba sutilmente la entrada. «Qué sorpresa tan inusual. Santiago no nos avisó de su visita». «No lo sabía, hija. Quise venir a verlos, a estar con mi hijo pequeño», dijo él, sintiendo ya el peso de la repetición en sus propias palabras. «Claro, claro. Pase, por favor. Aunque le advierto que Santiago está en una etapa crucial. Hay rumores de un ascenso y estamos con cenas y reuniones casi todas las noches. La casa es una locura de teléfonos sonando». El apartamento era distinto a los de sus otros hermanos. No había excesos dorados ni muebles de diseño incómodos. Todo era caoba, cuero oscuro, libros encuadernados y cuadros de paisajes clásicos. Era una casa seria para gente seria. «No tenemos habitación de huéspedes preparada», se disculpó Laura con tono diplomático. «Usamos la habitación libre como despacho privado para Santiago cuando trae trabajo a casa, pero podemos habilitarle el sofá cama del estudio. Es un poco estrecho, pero es lo que hay». Don Roberto aceptó con humildad. Aquella noche, durmió rodeado de expedientes, banderas dobladas y fotografías de Santiago estrechando manos a gente importante. Se sentía como un intruso en una oficina gubernamental, no un padre en casa de su hijo. Santiago llegó pasada la medianoche. Entró en el estudio aflojándose la corbata, con el rostro gris por el cansancio. «Papá», dijo, dándole un apretón de manos firme, casi oficial, en lugar de un abrazo. «Laura me dijo que estabas aquí. Perdona la hora, el servicio público no tiene horarios». «Lo sé, hijo, te veo cansado». «Son tiempos difíciles, papá. Mucha presión. La oposición no descansa». Santiago se pasó la mano por el pelo, suspirando. «Me alegra verte, pero, siendo honesto, has elegido el peor momento». Los días siguientes fueron una lección de soledad protocolaria. Don Roberto pasaba las horas en el estudio o sentado en un rincón de la cocina, tratando de no hacer ruido. Laura le servía el café con una sonrisa tensa, siempre mirando el reloj, siempre insinuando que tenía compromisos ineludibles. Nadie le faltó al respeto a gritos. No hubo insultos como en casa de Manuel, ni ofertas de dinero groseras como con Marcos. Aquí, la crueldad venía envuelta en papel de seda. Una tarde, don Roberto escuchó una conversación en la sala de estar. Santiago y Laura hablaban en voz baja, creyendo que la puerta del estudio estaba bien cerrada. «Santiago, tienes que resolver esto».
decía Laura con voz suave pero firme. Mañana viene el subsecretario a cenar. No podemos tener a tu padre durmiendo en el estudio donde guardas los informes. Además, seamos realistas, su aspecto, su ropa, no encaja con la imagen que estamos proyectando. La gente habla. Es mi padre, Laura. No puedo echarlo a la calle, respondió Santiago, aunque su voz carecía de convicción. Nadie dice de echarlo, pero él no está feliz aquí. Se le ve aburrido, fuera de lugar. Convéncelo de que lo mejor para él es volver a su entorno. Hazlo por su bien y por tu carrera. Al día siguiente, Santiago invitó a su padre a sentarse en el salón. Le ofreció una taza de té y se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia. Adoptó ese tono de voz pausado y persuasivo que usaba en las negociaciones. «Papá, he estado pensando mucho en tu bienestar», empezó Santiago, mirándolo a los ojos con una sinceridad fabricada. «Esta ciudad es una jungla de asfalto. El aire está contaminado, el ruido es constante. No es saludable para una persona de tu edad que está acostumbrada a la paz del campo». Don Roberto sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor, y miró a su hijo menor. Vio al niño al que le había pagado los mejores colegios, al que había enseñado a ser justo. «¿Qué me quieres decir, Santiago?» «Que me preocupa tu salud, papá. Aquí no puedo atenderte como mereces. Mis horarios son inhumanos. Me duele verte aquí encerrado todo el día entre cuatro paredes. Creo que lo más sensato, lo más prudente, sería que volvieras al pueblo. Allí tienes tus amigos, tu rutina, tu aire puro. Era una expulsión magistral. No lo echaba por estorbo, sino por su salud. No era egoísmo, era prudencia». Don Roberto dejó la taza sobre la mesa con suavidad. La decepción que sentía era tan profunda que ya no dolía. Era un vacío inmenso y silencioso. «Tienes razón, hijo», dijo don Roberto, levantándose lentamente. «Tienes mucha facilidad de palabra. Siempre la tuviste. Has conseguido que echar a tu padre de casa suene como un acto de caridad». Santiago parpadeó, sorprendido por la agudeza del anciano. «Papá, no es eso, yo solo...». «No hace falta que digas más», lo cortó don Roberto levantando una mano. «Entiendo el mensaje. Soy un error de protocolo en tu vida perfecta». Fue a buscar su maleta al estudio. Al salir, Santiago intentó darle un abrazo de despedida. Pero don Roberto se limitó a darle una palmada en el hombro, como quien se despide de un conocido lejano. «Que Dios te ayude, Santiago. Ojalá tus títulos y tus medallas te abracen cuando el frío de la vejez te alcance a ti». Salió del edificio señorial y caminó hasta la estación de autobuses. Había aprobado a sus 4 hijos varones. 4 puertas cerradas. 4 corazones blindados por la ambición, la vanidad y el egoísmo. Se sentó en un banco de madera de la estación, agotado. Solo le quedaba una opción. Carmen, su única hija, la que vivía en la pobreza, lejos de la ciudad, casada con un simple carpintero. ¿Sería ella diferente? ¿O el veneno del mundo había corrompido también su sangre? Con el alma pendiendo de un hilo, don Roberto compró el billete para el autobús rural, el que iba traqueteando por caminos de tierra hacia la sierra, hacia la última esperanza que le quedaba antes de rendirse a la soledad absoluta. El autobús que llevaba a don Roberto hacia el pueblo de su hija no tenía aire acondicionado ni asientos reclinables. Era un vehículo viejo y ruidoso, que traqueteaba por carreteras secundarias llenas de baches, levantando nubes de polvo rojizo a su paso. Iba lleno de gente sencilla, mujeres con cestas de mimbre volviendo del mercado, campesinos con la piel curtida y algún que otro pollo cloqueando en la parte trasera. Sin embargo, a pesar de la incomodidad y el calor, don Roberto se sintió extrañamente aliviado. Allí,
entre el olor a gasóleo y a campo. Nadie lo miraba con desdén por su ropa vieja. Era uno más. El viaje duró casi 4 horas. El sol ya empezaba a anistar o esconderse tras las montañas, cuando el autobús lo dejó en el cruce de caminos que llevaba a la pequeña aldea donde vivían Carmen y José. Tuvo que caminar el último tramo a pie, apoyándose en un bastón que había improvisado con una rama seca, arrastrando su maleta por el sendero de tierra. La casa de Carmen estaba al final del pueblo, casi rozando el monte. Era una casita pequeña de paredes encaladas, con un techo de tejas oscuras y un pequeño huerto lateral donde crecían tomates y pimientos. No había mármol, ni cristal, ni verjas de seguridad. Solo una puerta de madera pintada de azul, desconchada por el sol, y macetas con geranios colgando de las ventanas. Don Roberto se detuvo un momento para recuperar el aliento. El corazón le latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo a una última decepción. ¿Sería Carmen como sus hermanos? ¿Le diría que no había sitio? Tocó a la puerta con los nudillos. Unos segundos después, se oyó el ruido de unas sandalias acercándose. La puerta se abrió y apareció Carmen. Llevaba un delantal manchado de harina y el pelo recogido en un moño desordenado. Tenía las manos ocupadas secándose con un trapo. Al ver a la figura encorvada en el umbral, Carmen se quedó paralizada un instante. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá», susurró, como si estuviera viendo una aparición. Y luego, un grito de alegría pura rompió el silencio de la tarde. «Papá, papá, eres tú». Sin importarle la harina ni el cansancio, se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que don Roberto no recordaba haber sentido en años. Carmen hundió la cara en el hombro de su padre y rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de emoción desbordada. ¡Qué alegría tan grande! Bendito sea Dios, decía entre sollozos, besándole las manos y las mejillas. «Pasa, pasa, esta es tu casa», lo hizo entrar en la salita principal. Era diminuta comparada con los salones de sus hermanos. El suelo era de baldosa hidráulica antigua, limpia y brillante. Había una mesa camilla en el centro y una estufa de leña en una esquina. Olía a hogar, a guiso lento y a romero. «Siéntate aquí, en el sillón de José, es el más cómodo», insistió Carmen, acomodándole un cojín en la espalda. «¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¡Ay, Dios mío, qué sorpresa!». Corrió a la cocina y volvió con un vaso de agua fresca de un botijo y un plato con unas rosquillas caseras. Don Roberto bebió con avidez, sintiendo que aquel agua le curaba por dentro. En ese momento, la puerta trasera se abrió y entró José, el marido de Carmen. Venía del taller de carpintería que tenía en el patio trasero, con la ropa cubierta de virutas de madera y olor a serrín y barniz. «Carmen, ¿quién ha venido que te oigo gris?». Se detuvo al ver a don Roberto. Una sonrisa ancha y franca iluminó su rostro cansado. Se sacudió las manos apresuradamente en el pantalón y se acercó con los brazos abiertos. «¿Don Roberto? ¡Pero qué honor!», exclamó José, dándole un abrazo fuerte y respetuoso. «Bienvenido sea usted. ¡Qué alegría verle por aquí!». «Hola, hijo. Espero no molestar», dijo don Roberto con la voz quebrada. «¿Molestar? Por favor», respondió José. «Faltaría más. Usted es el patriarca. Esta casa es suya. Carmen, mujer, ¿qué haces ahí parada? Mata una gallina o saca el jamón bueno, que hoy tenemos fiesta». Esa noche, la cena no fue servida en vajilla de porcelana fina. Ni hubo camareros. Comieron un caldo caliente con fideos y huevos frescos del corral, pan de pueblo y un poco de queso. Pero a don Roberto le supo a gloria. Se sentaron los tres alrededor de la mesa pequeña, y por primera vez en semanas, don Roberto se sintió escuchado.
Le preguntaron por su salud, por los vecinos del pueblo, por sus recuerdos. José escuchaba con atención, asintiendo con respeto. Y Carmen no le soltaba la mano, mirándolo como si fuera el tesoro más grande del mundo. ¿Y mis hermanos?, preguntó Carmen tímidamente mientras servía el café de puchero. ¿Cómo están? Imagino que habrás pasado por sus casas. Don Roberto sintió una punzada en el corazón. Miró la cara inocente y bondadosa de su hija. No podía romperle el corazón contándole la verdad sobre la frialdad de Ricardo, la crueldad de Manuel, el desprecio de Marcos o la traición de Santiago. «Están bien, hija. Muy bien», mintió, forzando una sonrisa. «Tienen mucho trabajo, ya sabes. Son hombres importantes, sus vidas son complicadas, con muchas prisas. Pero me mandaron recuerdos para ti». Carmen sonrió, satisfecha. «Me alegro mucho. Siempre rezo por ellos». Cuando llegó la hora de dormir, Carmen y José insistieron en darle su propia habitación, la única que tenía una cama de matrimonio. «Ni hablar», protestó don Roberto. «Yo duermo en el sofá o en un catre». «De eso nada, don Roberto», dijo José con firmeza cariñosa. «Usted es mi suegro y es mayor. Usted duerme en la cama buena. Carmen y yo nos apañamos perfectamente en la salita. No se hable más». Don Roberto se acostó esa noche entre sábanas que olían a lavanda y sol, escuchando el silencio apacible del campo, roto solo por el canto de los grillos. A través de la puerta entreabierta, oía los susurros de Carmen y José rezando sus oraciones antes de dormir en el suelo de la sala. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de don Roberto y cayó en la almohada. Pero esta vez no era de dolor, era de gratitud. Había encontrado lo que buscaba. No estaba en los rascacielos de cristal, ni en las mansiones de diseño, ni en los despachos ministeriales. Estaba allí, en esa casa pobre de techo bajo, donde el dinero escaseaba, pero el amor se servía a manos llenas. «Gracias, Señor», susurró en la oscuridad. «Gracias por dejarme ver la verdad antes de morir». Había llegado a su refugio, pero sabía que su tiempo se agotaba y aún le quedaba una última tarea por cumplir: asegurar el futuro de la única hija que había demostrado ser digna de su herencia. Los días en la pequeña casa de Carmen se convirtieron en semanas, y las semanas en un bálsamo para el espíritu herido de don Roberto. Allí, bajo el techo bajo de vigas de madera y rodeado por el cariño sencillo de su hija y de José, el anciano pareció recuperar un brillo en la mirada que creía perdido para siempre. Sin embargo, el cuerpo tiene sus propios tiempos, y el corazón de don Roberto, aunque sanado en lo espiritual, estaba cansado en lo físico. Una noche, después de cenar un plato de sopa caliente y rezar el rosario junto a la estufa, sintió una opresión en el pecho, un aviso silencioso pero ineludible de que el final del camino estaba cerca. No hubo pánico, solo una aceptación serena. Don Roberto pidió a José que lo ayudara a recostarse en la cama. Cuando su yerno salió de la habitación para traerle un vaso de agua, don Roberto llamó a Carmen con un gesto débil de la mano. «Hija, acércate», murmuró con voz rasgada. Carmen se sentó al borde de la cama, tomando la mano fría y callosa de su padre entre las suyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la palidez repentina en el rostro que tanto amaba. «¿Te duele algo, papá? ¿Quieres que José vaya a buscar al médico al pueblo de al lado?» «No, mi niña. No hay médico que cure lo que es ley de vida», dijo él, esbozando una sonrisa tranquila. «Mi hora está llegando y estoy en paz. Pero antes de irme, necesito que me escuches con mucha atención. Es algo muy importante». Carmen asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Dime, papá, estoy aquí». Don Roberto tomó aire, reuniendo fuerzas.
¿Recuerdas a mi viejo amigo, don Antonio? ¿El notario que vive en San Pedro, el pueblo grande? Claro que sí, papá. El padrino de Ricardo. Bien. Hace muchos años, antes de que tu madre enfermara, deposité en su despacho una caja de madera. Un cofre antiguo. Le hice jurar que solo me lo entregaría a mí o a la persona que yo designara en mi lecho de muerte. Don Roberto apretó la mano de su hija con una fuerza sorprendente. Esa caja contiene el fruto de toda una vida de trabajo, Carmen. Son centenarios de oro que fui comprando poco a poco, moneda a moneda, tras cada cosecha buena. Y también están las escrituras de las tierras de la Vega del Río, esas que todos creen que vendí hace años. Carmen abrió los ojos con asombro. ¿Las tierras del río? Pero papá, eso vale una fortuna. Lo sé, continuó él, con la mirada fija en los ojos de ella. Y todo eso es para ti, Carmen. Para ti y para José. Es tu herencia. Carmen intentó protestar, confundida. Pero papá, somos 5 hermanos. ¿Tengo que avisar a Ricardo, a Manuel? No, la interrumpió don Roberto con voz severa, casi autoritaria. Prométeme que no lo harás. Esta es mi voluntad y es mi justicia. Tus hermanos ya tienen su recompensa. Ellos eligieron el dinero y las apariencias por encima de su sangre. Tienen sus palacios, sus coches y sus vidas ocupadas. Tú tienes mi bendición y ahora tendrás los medios para vivir sin apuros. El anciano suavizó el gesto y una lágrima rodó por su mejilla. Hija, he visto la frialdad en sus ojos. He dormido en sus trasteros y he sentido su vergüenza. Tú me diste tu cama, tu comida y tu amor sin pedir nada a cambio. Dios es justo, Carmen, y Él quiere que la bondad sea recompensada en esta tierra también. Pero se enfadarán mucho, papá, sollozó ella. Que se enfaden con su propia conciencia. Tú no tienes culpa de nada. Prométeme, Carmen, júrame por la memoria de tu madre que irás a ver a don Antonio tú sola, que recogerás ese cofre y que no repartirás su contenido con quienes me cerraron la puerta. Júralo. Carmen miró el rostro suplicante y digno de su padre. Comprendió que no era un acto de rencor, sino un último acto de amor y protección hacia ella, la única que lo había honrado. Lo juro, papá, te lo prometo, dijo ella, besándole la frente. Don Roberto suspiró, liberando el último peso que ataba su alma a este mundo. Gracias, hija mía. Ahora puedo descansar. Dios te bendiga a ti y a José. Son buena gente, buena gente. Cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta y pausada, como el vaivén de una cuna. José entró en la habitación en ese momento y, al ver la escena, se quedó en silencio junto a la puerta, respetando el momento sagrado. Se acercó despacio y puso una mano sobre el hombro de su esposa. Carmen y José velaron el sueño del anciano durante toda la noche, rezando el rosario en susurros. Al despuntar el alba, cuando los primeros gallos comenzaron a cantar en la aldea y la luz grisácea de la mañana entraba por la ventana, don Roberto exhaló su último aliento. Se fue sin dolor, con el rostro sereno y el rosario de madera de olivo entrelazado firmemente entre sus dedos, habiendo dejado en orden las cuentas de la vida y del corazón. Carmen lloró, pero fue un llanto dulce, sin amargura. Sabía que su padre estaba por fin con su madre y que se había ido sintiéndose amado. Lo que no sabía aún era la magnitud de la tormenta que se desataría cuando sus hermanos descubrieran que el viejo campesino, al que habían despreciado, les había dejado una última lección guardada en un cofre de madera. El funeral de don Roberto fue un espejo de su vida y de la de sus hijos. Se celebró en la pequeña iglesia de piedra del pueblo, un lugar antiguo que olía a cera derretida y a incienso rancio. Los bancos de madera estaban llenos de gente sencilla.
labradores, vecinos y ancianos que recordaban a don Roberto como un hombre de palabra y honor. Carmen, vestida de negro riguroso, no se separó del féretro ni un instante, sus lágrimas mojando el pañuelo que apretaba con fuerza. José, a su lado, la sostenía con firmeza, siendo el pilar silencioso que siempre había sido. Los 4 hermanos llegaron en una caravana de coches de lujo que desentonaban groseramente en la plaza de tierra del pueblo. Ricardo, Manuel, Marcos y Santiago bajaron de sus vehículos con trajes oscuros de corte impecable y gafas de sol de marca, como si asistieran a un evento social, y no al entierro de quien les dio la vida. Durante la ceremonia, Carmen notó cómo miraban discretamente sus relojes. Les molestaba el polvo en sus zapatos lustrados. Les incomodaba el calor de la iglesia abarrotada y, sobre todo, les pesaba la pérdida de tiempo. No hubo lágrimas en sus rostros, solo gestos de circunstancia y pésames vacíos murmurados para cumplir con el protocolo. Apenas se cerró la tumba bajo la sombra de los cipreses, los hermanos se acercaron a Carmen. «Bueno, hermana, ya está hecho», dijo Ricardo, el mayor, ajustándose la corbata. «Descanse en paz. Nosotros tenemos que volver a la ciudad. Dejamos los negocios a medias. Ya nos dirás cuánto debemos de los gastos del entierro». Y con la misma rapidez con la que llegaron, se marcharon, dejando una estela de polvo y la soledad de un cementerio rural. Una semana después, cumpliendo la promesa hecha a su padre, Carmen viajó al pueblo vecino para ver a don Antonio, el notario. El viejo amigo de su padre la recibió en su despacho, un cuarto lleno de legajos y libros de leyes antiguos. «Tu padre era un hombre sabio, Carmen», dijo don Antonio con voz grave, mientras sacaba de una caja fuerte un cofre de madera maciza con herrajes de hierro oxidado. «Me hizo jurar que esto sería solo para ti. Para la única que tiene corazón», me dijo. Carmen recibió el cofre con manos temblorosas. Pesaba mucho. Al volver a casa, esperó a que cayera la noche para abrirlo junto a José en la mesa de la cocina. Cuando la tapa se levantó, el brillo dorado iluminó sus rostros. El cofre estaba lleno de centenarios de oro, monedas antiguas que don Roberto había ido guardando durante décadas. Una fortuna sólida y real. Debajo de las monedas, un sobre de cuero contenía las escrituras de las tierras de la Vega del Río. Hectáreas fértiles que ahora valían millones. José soltó un silbido de admiración. «Madre mía, Carmen, tu padre era una hormiguita. Esto es una fortuna. Con esto no tendremos que preocuparnos nunca más. Podremos arreglar el taller, ampliar la casa». Pero Carmen no sonreía. Miraba el oro con una angustia creciente en el pecho. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. «Prométeme que no lo repartirás con quienes me cerraron la puerta». Sin embargo, otro pensamiento, nacido de su bondad ingenua y de su profunda fe cristiana, luchaba contra esa promesa. «José, son mis hermanos», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Son mi sangre. Ellos no se portaron como hermanos, Carmen, ni como hijos», le recordó José con suavidad. «Tu padre fue claro. Lo sé, pero si me quedo con todo esto, ¿en qué me diferencio de ellos? ¿No sería yo también una egoísta?» Carmen cerró el cofre, atormentada. Quizás papá estaba dolido. Quizás el rencor hablaba por él. Pero yo no puedo vivir tranquila sabiendo que tengo esto y ellos nada de su padre. Quizás, si comparto esto con ellos, entiendan el valor de la familia. Quizás sea una forma de perdonarlos. José suspiró, conociendo el corazón demasiado blando de su mujer. «Tú eres una santa, Carmen. Si eso es lo que te dicta tu conciencia, yo te apoyo. Pero ten cuidado. El que da miel al asno solo recibe coces».
Carmen, desoyendo la advertencia de su padre y guiada por una compasión que rozaba la imprudencia, convocó a sus hermanos. Les envió un mensaje diciendo que había un asunto de la herencia que tratar. Llegaron el domingo siguiente, con curiosidad y codicia en la mirada. Se sentaron alrededor de la humilde mesa de Carmen, mirando con desdén las tazas de café desportilladas. ¿Y bien?, preguntó Manuel, impaciente. ¿Qué es eso tan importante? Pensé que el viejo no tenía dónde caerse muerto. Carmen respiró hondo y colocó el cofre sobre la mesa. Lo abrió. El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. Los ojos de los 4 hombres se clavaron en el oro como imanes. La indiferencia se transformó instantáneamente en una voracidad animal. Papá ahorró esto durante toda su vida, dijo Carmen con voz suave. Me lo dejó a mí. Pero yo he decidido que lo justo es que lo compartamos. Somos 5 hermanos y papá nos quería a todos. No hubo un gracias. No hubo un momento de emoción al pensar en el sacrificio del anciano. Solo hubo manos lanzándose hacia el cofre. Sabía que el viejo tenía algo escondido, exclamó Marcos, agarrando un puñado de monedas. Siempre haciéndose el pobre. Las tierras, dijo Santiago leyendo los papeles con avidez. Estas tierras valen mucho dinero si se recalifican. Podemos venderlas a una constructora. Un momento, interrumpió Ricardo, imponiendo su autoridad de hermano mayor. Hay que dividir esto bien. Yo soy el mayor. Me corresponde gestionar la venta de las tierras. Comenzaron a discutir allí mismo, en la cocina de su hermana, gritando cifras y porcentajes, olvidándose por completo de la mujer que acababa de renunciar a su fortuna exclusiva para incluirlos. Se pelearon por quién se llevaba más monedas, regateando como mercaderes en un zoco. Carmen los observaba desde una esquina, abrazada a sí misma, sintiendo un frío terrible. Había esperado que su gesto ablandara sus corazones, que dijeran, gracias, hermana, o papá nos cuidó hasta el final. Pero solo veía avaricia. El dinero no compraba el amor, solo alimentaba al monstruo. Finalmente, tras repartirse el botín y acordar la venta rápida de las tierras para repartirse el efectivo, se levantaron. Llenaron sus maletines y bolsillos. Bueno, Carmen, has hecho lo que tenías que hacer, dijo Santiago dándole una palmadita condescendiente en el hombro. Al menos has tenido la decencia de no quedártelo todo, aunque legalmente podrías haberlo intentado. Nos vamos, que se hace tarde, dijo Manuel sin mirarla. Avisa si encuentras algo más. Salieron de la casa riendo, haciendo planes sobre coches nuevos e inversiones, dejando a Carmen sola con el cofre vacío y el corazón roto. José se acercó y la abrazó por la espalda. No llores, mi vida. Tú has hecho lo que creías correcto ante los ojos de Dios. Les he dado el oro, José, sollozó Carmen, pero siento que he perdido a mi padre por segunda vez. Él tenía razón. Su herencia no era para ellos. Los hermanos se marcharon convencidos de su buena suerte y de la estupidez de su hermana pueblerina. No sabían que aquel dinero, tomado sin gratitud y sin honor, no llevaba la bendición del Padre, sino el peso de una justicia divina que estaba a punto de inclinar la balanza. La prueba de la codicia había terminado, y ellos habían fallado estrepitosamente. Ahora comenzaba la caída. Pasó un año en el que el tiempo, ese juez insobornable que pone a cada uno en su sitio, comenzó a girar la rueda de la fortuna con una precisión implacable. En la pequeña aldea, la vida de Carmen y José florecía como los almendros en primavera. Con la quinta parte de la herencia que le había correspondido, esa porción que sus hermanos le habían permitido conservar con condescendencia. No compraron lujos innecesarios. José invirtió en maquinaria nueva para su taller de carpintería
lo que le permitió aceptar encargos más finos y delicados. Carmen arregló el techo de la casa, amplió el huerto y destinó una parte generosa a la parroquia para ayudar a las familias que pasaban hambre ese invierno. El dinero, en manos limpias, se multiplica. La carpintería de José ganó fama en toda la comarca por su honestidad y buen hacer. Pero la verdadera bendición no vino en forma de monedas, sino en forma de vida. Una mañana de abril, Carmen sintió unos mareos extraños mientras regaba los geranios. Al visitar al médico en el pueblo grande, recibió la noticia que ya había dejado de esperar hacía años. «Estás embarazada, Carmen», le dijo el doctor sonriendo ante su cara de incredulidad. «Y por lo que escucho aquí, vienen 2». Carmen cayó de rodillas en la consulta, llorando de pura felicidad. Mellizos. Dios le enviaba 2 vidas para llenar el vacío que había dejado su padre. Cuando se lo contó a José, el hombre rudo y fuerte lloró como un niño, abrazando el vientre de su esposa. Sintieron que, de alguna manera, era el regalo final de don Roberto. Una intercesión desde el cielo por haber cuidado de él hasta el último suspiro. Mientras la luz iluminaba la casa de la aldea, en la capital, las sombras comenzaban a alargarse sobre los palacios de los 4 hermanos. El dinero fácil de la herencia, aquel que habían tomado sin gratitud, se había convertido en un veneno lento. Ricardo, el mayor, cegado por la ambición de multiplicar su fortuna rápidamente, invirtió todo su capital, incluida su parte de la herencia, en una importación masiva de sedas orientales de una empresa desconocida que prometía rendimientos milagrosos. No escuchó consejos. Su arrogancia le decía que él sabía más que nadie. La empresa resultó ser una estafa fantasma. Los contenedores nunca llegaron. En cuestión de semanas, Ricardo se vio acosado por los acreedores. Tuvo que hipotecar su ático de cristal para pagar deudas, y su esposa, Sofía, al ver que el grifo del dinero se cerraba, comenzó a hacer las maletas, alegando que ella no había nacido para pasar penurias. Manuel, el contratista, no corrió mejor suerte. Con el dinero del oro, había iniciado la construcción de una urbanización de lujo en la costa, pero su avaricia le llevó a usar materiales de baja calidad para aumentar el margen de beneficio. Nadie se dará cuenta, pensaba. Pero la naturaleza no perdona. Unas lluvias torrenciales provocaron un deslizamiento de tierra que agrietó los cimientos de las estructuras a medio terminar. La inspección técnica descubrió el fraude de los materiales. Las demandas llovieron sobre él más fuerte que la tormenta. Sus cuentas fueron congeladas, su reputación destruida, y Yolanda, su mujer, sufrió una crisis nerviosa al ver que iban a embargar su mansión de las apariencias. Marcos, el diseñador, fue víctima de su propia vanidad. Se asoció con unos supuestos inversores extranjeros que conoció en el club de golf, deslumbrado por sus promesas de expandir su marca a Dubái y Nueva York. Le pidieron una fuerte suma inicial para gastos de representación. Marcos entregó su herencia y parte de sus ahorros, creyéndose ya un magnate internacional. Los inversores desaparecieron de la noche a la mañana. Cuando intentó denunciarlos, descubrió que los contratos que había firmado eran papel mojado. Natalia, furiosa por la humillación social y la pérdida del estatus, le pidió el divorcio, echándole en cara que era un fracasado. Y Santiago, el diplomático, el que más alto había volado, tuvo la caída más dura. Se descubrió que había utilizado influencias indebidas para intentar recalificar los terrenos de la herencia y venderlos a un precio inflado a una constructora amiga. Un periodista destapó el escándalo de corrupción. Las fotos de Santiago esposado salieron en todos los periódicos. Fue destituido fulminantemente de su cargo, perdiendo no solo su sueldo y su pensión, sino el respeto de la sociedad que tanto veneraba.
Laura, su esposa calculadora, declaró a la prensa que ella no sabía nada de los negocios de su marido, dejándolo solo ante el juez para salvar su propia imagen. Así, en el lapso de un año, la justicia divina había equilibrado la balanza. Aquellos que habían despreciado a su padre por viejo y estorbo, ahora se veían viejos y estorbados por sus propios problemas. Aquellos que habían humillado a su hermana por pobre, ahora conocían el frío de la ruina. En el pueblo, ajena a la magnitud del desastre de sus hermanos, Carmen tejía patucos de lana azul y rosa, sentada en la mecedora de mimbre que había sido de su padre. José lijaba una cuna de madera de nogal, la más hermosa que había hecho nunca. ¿Crees que será niño y niña, José?, preguntó Carmen, acariciándose el vientre abultado. Lo que Dios quiera, mujer, respondió él, soplando el polvo de la madera. Pero si es niño, se llamará Roberto. Eso seguro. La paz reinaba en la casa de adobe, mientras que en la ciudad, los teléfonos de los hermanos habían dejado de sonar, salvo para anunciar nuevas desgracias. El dinero maldito se había esfumado como el humo. Y ahora, despojados de sus fortunas y de su soberbia, los 4 hijos pródigos se encontraban ante el abismo, obligados a mirar hacia el único lugar donde aún quedaba una luz encendida: la casa de la hermana a la que habían traicionado. El invierno llegó temprano a la sierra ese año. Los vientos del norte desnudaron los árboles y cubrieron los caminos de escarcha, convirtiendo el paisaje en un espejo gris y frío. En la casa de Carmen, sin embargo, el calor nunca faltaba. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, y el olor a leña quemada y guiso caliente mantenía a raya la crudeza de la estación. Carmen, con su embarazo ya muy avanzado, se movía despacio por la cocina, con una mano en la espalda y una sonrisa serena en los labios. José terminaba de barnizar una cuna doble en el taller, canturreando una vieja canción de cuna. Fue una tarde de tormenta cuando sonaron los primeros golpes en la puerta. No eran golpes firmes y autoritarios como los de antaño, sino toques débiles, vacilantes, casi pidiendo permiso para existir. José abrió la puerta. Ante él, empapado por la lluvia y tiritando de frío, estaba Ricardo. El otrora orgulloso comerciante de telas vestía un abrigo raído que le quedaba grande y zapatos con las suelas desgastadas. Su rostro, antes arrogante, estaba hundido por la vergüenza y el hambre. «José», murmuró Ricardo, sin atreverse a levantar la vista. «No tengo a dónde ir. Me han quitado todo. He dormido en un albergue las últimas semanas, pero no pudo terminar». Carmen apareció detrás de su marido. Al ver a su hermano mayor en ese estado, no hubo juicio en su mirada, ni reproche. Solo hubo compasión. «Entra, Ricardo», dijo ella suavemente. «Quítate esa ropa mojada. La sopa está caliente». Apenas unos días después, llegó Manuel. El gran contratista venía a pie, con las manos vacías y la piel quemada por el sol y el frío de vivir a la intemperie. Luego apareció Marcos, con la mirada perdida de quien ha visto sus sueños romperse en pedazos. Y finalmente Santiago, el diplomático, llegó de noche, ocultando su rostro bajo una gorra, huyendo de las miradas acusadoras de la ciudad que antes lo aplaudía. La pequeña casa de adobe se llenó de nuevo. Pero esta vez no había trajes de seda ni relojes de oro. Había 4 hombres rotos sentados alrededor de la mesa camilla, con las cabezas bajas, sosteniendo tazas de caldo caliente entre sus manos temblorosas, como si fueran el mayor tesoro del mundo. El silencio pesaba en la habitación, denso y doloroso, hasta que Santiago, con la voz quebrada por el llanto, rompió el dique. «Fuimos unos miserables, Carmen», dijo, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas.
Papá tenía razón. El dinero nos pudrió el alma. Le cerramos la puerta cuando él solo quería un poco de cariño. Y ahora, mira cómo hemos acabado. Dios nos ha castigado. Yo le hice dormir en un trastero. Sollozó Ricardo, cubriéndose la cara con las manos. A mi propio padre. Y yo en un sofá, como a un perro, añadió Manuel, golpeando la mesa con rabia contra sí mismo. Yo le ofrecí dinero para que se fuera, susurró Marcos, incapaz de perdonarse. Le puse precio a su amor. Los 4 hermanos lloraron amargamente, un llanto que limpiaba años de egoísmo y ceguera. Se volvieron hacia Carmen, esperando el veredicto, esperando que ella les dijera, «Os lo merecéis», o que los echara a la tormenta como ellos hicieron con don Roberto. Pero Carmen, acariciando su vientre donde 2 nuevas vidas se agitaban, los miró con los ojos de su padre. El rencor es una carga muy pesada para llevarla en el corazón, hermanos míos, dijo con dulzura. Papá murió en paz. Él os perdonó antes de irse, y si él, que fue el ofendido, os perdonó, ¿quién soy yo para juzgaros? Se levantó con dificultad y besó la frente de cada uno de ellos. Esta casa es pequeña, pero el corazón de nuestro padre era grande. Mientras haya un techo y un plato de comida, aquí tenéis vuestro hogar. Pero escuchadme bien. Aquí no hay fortunas ni herencias de oro. Aquí solo hay trabajo, fe y familia. Y así comenzó la redención. No fue fácil. Los hermanos, desacostumbrados al trabajo físico y a la humildad, tuvieron que aprender de nuevo a vivir. Ricardo y Marcos empezaron a ayudar a José en el taller, lijando madera y aprendiendo el oficio desde abajo, con las manos llenas de ampollas, pero la conciencia tranquila. Manuel y Santiago se ocuparon de las tierras de la Vega, aquellas mismas tierras que querían vender por codicia y que ahora labraban con sudor para sacarles fruto honesto. Poco a poco, el color volvió a sus rostros y la dignidad a sus posturas. Ya no eran los señores de la ciudad, eran hombres de campo, trabajadores y honestos. Las esposas que los amaban por su dinero habían desaparecido, pero ellos descubrieron que la soledad acompañada de la familia era mejor que la compañía comprada. Unas semanas después, en una madrugada clara y llena de estrellas, el llanto de 2 bebés rompió el silencio de la aldea. Carmen dio a luz a un niño y una niña, fuertes y sanos. Los 4 hermanos esperaban fuera de la habitación, nerviosos como padres primerizos. Cuando José salió con los bebés en brazos, los tíos se acercaron con un temor reverencial. «Este es Roberto», dijo José, entregándole el niño a Ricardo. «Y esta es Elena», dijo, poniendo a la niña en brazos de Santiago. Ricardo miró la carita arrugada del pequeño Roberto, que llevaba el nombre del padre al que había fallado. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de esperanza. Apretó al niño contra su pecho, prometiéndole en silencio que le enseñaría los valores que él había tardado una vida entera en aprender. «Bienvenido, Roberto», susurró Ricardo. «Bienvenido a tu familia». Con el paso de los años, la casa de Carmen se convirtió en el centro de una nueva vida. No recuperaron nunca la riqueza material que tuvieron, pero nunca les faltó nada. La carpintería prosperó, las tierras dieron buenas cosechas y, sobre todo, la casa siempre estaba llena de risas, de historias y de unidad. Los domingos, después de misa, solían visitar la tumba de don Roberto en el cementerio del pueblo. Ya no iban mirando el reloj ni con prisa por volver a sus negocios. Iban los 5 hermanos juntos, con los niños corriendo alrededor, y limpiaban la lápida con esmero, adornándola con flores frescas del huerto. Dicen en el pueblo que si uno pasaba cerca de la vieja casona al atardecer, podía sentir una paz especial en el aire.
Era como si el espíritu de don Roberto, sentado en su mecedora invisible bajo el moral, sonriera al fin, viendo que su lección había sido dura, pero que al final, la verdadera herencia, la del amor, la unión y el temor de Dios, había llegado a salvo a manos de sus hijos. Y así, la historia de la familia de don Roberto se convirtió en leyenda en la comarca, recordando a todos que el dinero va y viene como el viento. Pero la sangre y la bondad son las únicas raíces que sostienen al hombre cuando llega la tormenta.